Mi nombre es Jorge Locio, yo estoy actualmente como director del Instituto Ribagüero. Vamos a tener esta noche un evento titulado Caminar, Excluir y Acceder en calles y plazas históricas de Perú. Bueno, para mí es un honor, una alegría presentar a Rosabela Álvarez Calderón, que es una amiga y colega, ¿no? Una amiga de años, colega que ha desarrollado además una carrera interesante porque ha sabido combinar lo que es la arqueología con el patrimonio y la arquitectura. Además sé de los esfuerzos de Rosabela desde hace muchos años por integrar todo este legado prehispánico, perdón, en la vida urbana, la Lima moderna, ¿no? La Lima actual. Bueno, paso a presentar a Rosabela. Rosabela es arqueóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en estudios de diseño y conservación crítica por la Universidad de Harvard. Es profesora en el Departamento de Arquitectura de la PUC, donde enseña cursos relacionados a la relación del patrimonio prehispánico, histórico y moderno con la ciudad contemporánea. Ha sido consultora para el área de cultura de UNESCO Perú y para el programa Puerto Cultura del Ministerio de Cultura en proyectos de habilitación de espacios públicos en áreas arqueológicas urbanas. Es además miembro del grupo de investigación Patrimonio Arquitectónico PUC y directora cofundadora de Activa la Huaca. Entonces, Rosabela, te dejo con la palabra. Muchas gracias y gracias al Instituto Ribagüero por esta invitación para esta conferencia. Entonces podemos comenzar y gracias a todos por estar acá presentes desde lejos. ¿Podemos comenzar, por favor? Hay que alquilarse el principio. Bueno, entonces el tema de hoy, como dice, se llama, no solamente es caminar, sino también el tema del acceso y a quién excluimos y a quién facilitamos la vida, pero sobre todo es un tema importante no solamente para la ciudad, sino es un reto mayor, pero también es una posibilidad en ciudades, barrios y plazas históricas del Perú. Acá voy a hablar principalmente de los lugares que conozco, que es Lima, pero también van a haber algunos sitios, por ejemplo, Arequipa, Cusco y Cajamarca. El siguiente, por favor. Acá vamos a hablar de las principales ideas ilustradas con una foto que más o menos resume este tema. Esta foto la tomé en Coyoacán, en Ciudad de México, hace unos años, que Coyoacán es uno de los barrios históricos original de Ciudad de México, pero esta foto muestra un poco estos retos cuando un barrio histórico se tuvo que adecuar a los reglamentos y necesidades de una ciudad moderna. Muchas veces estas calles se distinguen por la presencia de árboles, pero a veces estos mismos árboles levantan el pavimento. Y ante la necesidad de tener calles de cierto ancho para los vehículos, suelen sacrificarse las veredas. Entonces terminas con una situación así, donde las calles angostas se sacrifica al peatón, a la persona a pie, para que puedan circular los vehículos. Entonces acá vamos a hablar de los temas que es acá, que es este legado complicado, porque muchas veces lo que ocurre es que estas ciudades históricas tienen muchos valores, pero también suelen tener muchas veces un legado de exclusión a veces intencional, pero también a veces por como vamos a ver, por falta de información. Luego hay que considerar la recomendación de UNESCO del año 2011 sobre patrimonio urbano histórico, que a diferencia de muchas de las ideas que se mantenían sobre conservación y patrimonio, esta recomendación enfatiza la necesidad de cambio, sobre todo considerando los retos que enfrentan las ciudades históricas hoy en día, como gentrificación, como comercialización, como cambio climático y también como desastres. Incluso la pandemia que estamos viviendo ahora, la primera vez que teníamos una pandemia de estas diferencias desde el año 1918, de qué manera está transformando la ciudad. Luego, ¿cuál es la importancia de la accesibilidad? Como mucha gente dice, accesibilidad es oportunidad. A más accesibilidad, también más participación, más visibilidad. ¿Cuántas personas
no estamos viendo, simplemente porque ya tiraron la toalla y ni siquiera salen. Entonces, no estamos viendo a esas personas. Y al no poder ver a esas personas prácticamente no existen. Entonces, 3 retos identificados, que son el vacío de la información, la importancia del mantenimiento, y a veces este reto entre cuando las cosas, los elementos que le dan valor, autenticidad, son los mismos que te hacen problemas. Y 3 posibilidades. ¿Cuándo es que del pasado sacas las mejores ideas? ¿Cuándo es que debes innovar? Pero también, ¿cuándo es que tienes que repensar la normalidad? ¿Ya? Siguiente, por favor. Quiero agradecer y visibilizar, obviamente, a un grupo de personas que fueron los que se zamparon conmigo al experimento de crear un curso sobre caminabilidad en ciudades históricas. A los alumnos del curso de verano de la Pontificia Universidad Católica, que me ayudaron a desarrollar esas ideas desde varios distritos de Lima, desde Cusco, desde Huaraz, desde Trujillo, desde muchos lugares. Y también quiero especificar que, si bien la gran mayoría de las fotos que van a ver son de mi autoría, hay algunas fotos históricas que también van a ver cuáles son, y hay fotos que corresponden a los trabajos de mis alumnos, que en ese caso está indicado su autoría en la foto. Siguiente, por favor. A todos ellos, muchas gracias. Cuando comenzamos, siempre hay arquitectos como Jan Gehl que hablan de la escala humana y la importancia de la escala humana. Pero como todas las personas que somos demasiado bajitas, demasiado altas, demasiado flacas, demasiado gordos, que carecemos de extremidades suficientes o que, por ejemplo, no podemos usar nuestras extremidades y nuestro cuerpo como deseamos, cuando hablamos de la escala humana, ¿es la escala humana de quién? ¿De qué humano? Acá lo ilustramos con el modulor de Le Corbusier, que famosamente ilustra a un hombre que medía 1,80 m. Imagínense qué pasa cuando diseñas el mundo para el hombre promedio, porque es importante, para el hombre promedio, ni siquiera para la mujer. Entonces pensáramos, ¿cómo entonces definimos esos estándares de la escala humana? ¿Ya? ¿En base a quién está acumulado? ¿Y cuáles son las consecuencias de estas exclusiones? Todos hemos tenido esta oportunidad de reflexionar y repensar sobre esta escala, cuando, por ejemplo, pensamos, ¿quién se le ocurrió poner esta talla de ropa? ¿Por qué nada me queda cuando me voy a comprar? ¿Por qué no entro bien en las cosas? ¿Por qué todo está muy alto o muy bajo para mí? Y es porque tenemos que pensar que para facilitar la vida, para facilitarnos la vida, la estandarización ha sido un gran avance. Pero también, así como una talla encaja todo, no es suficiente. La importancia es la adaptabilidad. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, ¿cuántos pilotos de aviones murieron porque simplemente estaban en un asiento de avión que estaba diseñado para una sola persona y se dieron cuenta de que en ese asiento de una sola talla a nadie le encajaba bien? Y entonces esa idea de poder hacer un asiento de avión o de carro que se pueda adaptar a cada uno es importantísimo. Ahora lo llevamos a la ciudad. Siguiente, por favor. Y a ilustrar un poco de la bibliografía que me ha inspirado bastante, que revisé tanto para hacer el curso como para investigar esto. Quiero resaltar este libro importante que habla de la mujer invisible, ya, donde la Caroline Criado Pérez, una investigadora brasilera, habla sobre esta idea de que lo masculino es lo normal y lo universal y lo femenino es nicho. Y que habla de que no es que necesariamente hay una exclusión intencional, pero cuando el mundo es diseñado por hombres, ellos asumen que el usuario va a ser un hombre. Entonces, no es que excluyan a las mujeres de manera intencional y maliciosa, sino simplemente por falta de información. Pero esto tiene consecuencias.
Siguiente, por favor. Otras investigadoras, como Amy Hamraye, que es una investigadora que es queer y tiene una discapacidad. Entonces quiere decir que ella escribe no solamente desde el punto de vista académico, sino la empatía, que significa que ella también es activista. Y parte de su activismo consiste en su trabajo académico. Yo revisé algunas de sus ponencias, algunas de sus conferencias, y estuve viendo un poco de este libro, donde habla un poco de las políticas de la discapacidad. Y también un poco del tema de la discapacidad es el tema de la noche. ¿Por qué es que las ciudades parecen estar diseñadas para que funcionen y sean accesibles solamente la mitad durante 12 horas, a pesar de que la ciudad de noche sigue funcionando bastante bien, sigue siendo necesario? Siguiente. Primer tema. Este complicado legado de las ciudades y barrios históricos. ¿Por qué resulta ser tan interesante para nativos, para locales y para turistas caminar en ciertas ciudades? Porque son interesantes, porque reflejan, como dice la UNESCO cuando ha reconocido muchas de estas ciudades, esta sobreposición de valores, de hechos, de actividades que se refleja no solamente en la arquitectura, sino también en las actividades, en los usos, en las personas, en lo tangible y en lo dinámico, en las actividades, los eventos, desde lo cotidiano hacia las grandes actividades de lo extraordinario. La foto de la izquierda representa una calle que particularmente me gusta mucho, porque en una sola cuadra de una calle del centro de Lima tienes desde edificios de finales del periodo colonial, edificios del siglo XIX, un pequeño edificio Art Deco, un edificio del movimiento moderno, las galerías Mogollón, y un edificio brutalista. Es casi como que un muestrario de arquitectura en una sola pequeña calle del centro histórico. Y a derecha vemos también una de las famosas Cusco como una ciudad que se adaptó a la topografía, y significa también que significa eso también que se puede tener problemas de accesibilidad. La subida de San Blas, por ejemplo, que hace que se convierta San Blas casi como en un mirador natural, pero luego cuando yo veía un expo en Cusco decían, ¿cómo es que va a subir un turista con su maleta? ¿Cómo sube alguien en silla de ruedas? Siguiente, por favor. Y esta selección de fotos que ustedes ven, la foto de arriba a la derecha será la más conocida para muchos de ustedes, pero es también toda una colección de fotografías. Y la historia es de la mujer de la fotografía, es una mujer que se llamaba, su nombre real es Nina Lee, pero ella se hacía llamar Jean Salen. Lo que no es conocido es que la fotógrafa también era una mujer. Y es la idea del derecho a caminar, a vagabundear, a pasear libremente en los lugares donde es interesante hacerlo. ¿Por qué no podemos? ¿Quiénes son las personas que tienen el derecho a, por ejemplo, ser turista, pasear, disfrutar de caminar en una ciudad? ¿Y cuál es el precio que a veces tienes que pagar? En una entrevista que leí que se le hizo a Jean Salen, ella decía que aceptó, como estas fotos son de los años 50, ella aceptó el hecho de que prácticamente ser una mujer joven viajando sola por Europa, y acá en estos casos en Roma, significaba que ella había aceptado el hecho de que el acoso iba a ser una cotidianidad. Pero también estamos hablando de los años 50, pero ella también reconocía el privilegio de poder caminar y pasear sola y viajar sola por una ciudad como Roma. Eso ya es un privilegio. Y si el precio que tengo que pagar es acoso, ya, pero no violencia, acoso, manoseo, que me miren como si fuera un bicho raro, ella decía, ese es un precio que estoy dispuesta a pagar. Sería ideal que no tuviera que pagarlo, pero no me voy a, o sea, el hecho de que no me tengo que quedar en mi casa, sino que puedo viajar, es ya algo interesante. Entonces también es otra pregunta.
quiénes son las personas que tienen derecho y quienes se considera que no tienen derecho a ser un diletante, a ser un flaneur, una flaneuse, pasear, vagabundear, poder disfrutar de la ciudad histórica y de la ciudad antigua. Siguiente, por favor. Regresamos, por ejemplo, un poco a Lima. Esta foto me pareció bien interesante, aunque por favor estoy tratando de encontrar la fuente. Si alguien me la conoce, la fuente, de qué archivo es, de qué fotógrafo, me lo pueden decir, por favor. Pero habla como incluso desde antes que desde que antes que se peatonalizara el Jirón de la Unión, vimos ya cómo es que era una calle muy atractiva para caminar. Y en esta época que se decía que se vamos a gironear, ibas con las mejores prendas, y sigue siendo una calle comercial muy importante. Siguiente. Y esta foto, luego de la peatonalización del Jirón de la Unión en el año 82, hay gente que dice que que el Jirón de la Unión ya no es tan elegante, que ya no se va a gironear, que ya no hay tiendas de lujo, pero también hay que pensar, ya se perdió la elegancia, se perdió las tiendas de lujo, todo, pero yo también pienso, se ha ganado diversidad. Ahora cualquiera tiene derecho a caminar por el Jirón de la Unión, ya no son tiendas solamente de ricos. O sea, siempre pagas un precio, pero nunca es que cuando se pierde esta supuesta elegancia, se pierde la elegancia, pero también quienes antes tenían derecho a gironear, quienes no tenían derecho a gironear. Ahora ya, ok, el Jirón de la Unión es más congestionado, caminar por ahí es toda una aventura. Como yo les decía a muchos de mis amigos, es inseguro, es incómodo, pero interesante, definitivamente es. No te aburres ni un segundo caminando por el Jirón de la Unión, tanto en el año 82 como ahora. Siguiente, por favor. Y sin embargo, estas ciudades que tienen sus retos, que tienen sus ventajas, que tienen una escala y tienen esta diversidad de usos, de arquitectura, que reflejan toda esta historia, esta sobreposición de valores, de materialidades, de actividades, de personas. Sin embargo, no nos podemos quedar con ellas y decir, ya, ok, se quedan tal cual, se conservan tal cual y no es posible adaptarlas ni cambiarlas. Porque la realidad es que no. La recomendación de UNESCO específicamente dice que una de las ventajas de esta recomendación es que reconoce la capacidad y a veces hasta la necesidad del cambio. Así como en la foto que ustedes ven a la izquierda, es increíble cómo es que hasta mediados del siglo XX, las rampas que nos permiten no solamente andar con las sillas de ruedas y con el carrito de compras, pero también toda la gente que hace deliveries, toda la gente que hace entregas, las rampas son un invento del siglo XX y que se ha popularizado al punto de que se ha estandarizado, pero tal vez alguien que vivía en los años 20 o 30 no habían rampas. Entonces, ¿a quiénes excluía la ausencia de rampas? Y aquí quiero visibilizar esta foto de ProLima que me facilitaron, que habla de estos experimentos de regresar un poco. Aquí tenemos la calle Camaná, que se ensanchó cuando se quería adaptar el centro histórico pensando en que se tenía que pensar en la necesidad de más autos. Entonces, por ejemplo, vemos ahí como entre este rascacielos y un edificio histórico muestra la escala original y cómo se ensanchó. Entonces es interesante que vemos cómo esta iniciativa de ProLima busca como que recuperar este ancho original, tal vez pensando qué tal, o sea, era necesario ensanchar Camaná de esa manera, y qué pasara si le tratáramos de desanchar de nuevo. Siguiente. Ya. Entonces acá vemos al tema 2, que es no solamente
la recomendación de UNESCO del año 2011 nos abre la posibilidad de reconocer no solamente la materialidad, sino a las ciudades históricas como espacios dinámicos, como lugares donde la gente vive, donde son llenos de valores, pero también importante es reconocer que tienen y deben cambiar, pero también cómo es que cambian. Y es importante cómo es que a veces la crisis como la que hemos vivido acelera esta necesidad, pero también estas oportunidades de cambiar. Porque como dije al principio, accesibilidad significa oportunidad, significa visibilidad, significa participación. Es importante para ser ciudadano. Siguiente, por favor. Esta foto que es del cruce de Girónica, que fue peatonalizado, me gusta mucho, más que nada, porque vemos que la foto, la mujer a la derecha, ¿quién sabe si hace 30 años esta mujer habría podido salir a la calle? Ahora esta mujer puede salir porque tal vez por necesidad, quién sabe, no sé si es que esta señora preferiría estar en su casa, pero quiere decir que tenga necesidad o lo salga por necesidad o salga por placer, al menos ahora puede salir. Y vemos que qué elementos de la ciudad se han modificado que permiten que esta señora pueda salir. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los retos que vemos en las ciudades históricas para la accesibilidad? Un problema es vacíos de la información. ¿Qué información no tienen las personas que toman decisiones? ¿Qué información escogen no recolectar? Y en base a eso, a esa información que tienen, ¿qué decisiones toman? ¿A qué usuarios priorizan? Y de esa manera, ¿qué exclusiones e imposibilidades se terminan generando? Por ejemplo, esta foto, que la tomé en el centro de Lima, habla para mí de este vacío de la información, habla de esta priorización del vehículo, porque me parece absurdo no solamente tener esta salida vehicular, sino que esta salida vehicular hace casi un peligro constante que una persona que está caminando por ahí no sabe en qué momento se va a encontrar con un carro. Siguiente, por favor. ¿Y por qué es importante? Porque la discapacidad, siempre lo vemos, ¿con qué frecuencia los retos pensar? Siempre creemos que es algo alejado, que no nos va a afectar. Y es cierto, según estadísticas, tanto de estadísticas mundiales como del último censo, solamente el 10% de la población mundial tiene una discapacidad. Pero la mayoría de ese 10% son adultos mayores. Y también en algunos lugares hay más discapacidad por el tema de enfermedades, guerras, accidentes y de enfermedades como el polio. El polio, que gracias a las vacunas, significa que ya toda una generación de personas comenzó a crecer sin el miedo de que te iba a dar polio y ibas a terminar o discapacitado o en un pulmón de hierro o algo así. Y es cierto que cada vez hay más innovaciones tecnológicas, médicas, educativas. Por ejemplo, hace un tiempo estaba hablando con amigos y estamos pensando cuántos superhéroes o grandes héroes de la ficción teóricamente son discapacitados o han recibido alguna prótesis. O sea, la mitad de cuántos del universo Marvel tienen prótesis. Serían discapacitados si no fuera porque en este mundo de la ficción las prótesis funcionan hasta mejor que los brazos originales. ¿Ya? Y también el hecho de que es discapacidad porque ¿qué cosas son discapacidades y qué cosas son simplemente que no estamos apreciando la diversidad? Acá podemos hablar de temas como lo que es el tema de la identidad, la diversidad en la identidad de género, étnico, de origen, por ejemplo, la neurodiversidad y la neuronormalidad, pero también cosas tan sencillas como el alfabetismo. ¿De qué manera
no poder leer o no poder leer el idioma local en una ciudad te hace una discapacidad. Pero como decimos al final, también muchas veces la gente con discapacidades no necesariamente mucha gente, no de lo que yo he leído, no necesariamente se ve a sí misma como personas malogradas que necesitan un arreglo. Entonces, lo que he leído es que muchas veces estas personas usan y se han apropiado del término crip, que viene de la palabra cripple, que es como un término negativo, peyorativo, que habla como si esas personas valieran menos, y se lo han apropiado para decir, sí, tengo una discapacidad, pero eso no me hace que valga menos. Y aquí quiero resaltar un tema que lo estaba conversando con mi mamá, Mirel Álvarez Calderón. Ella me decía, es peor que esto, porque no solamente, en verdad hay más gente discapacitada de lo que tú crees, porque la discapacidad comienza mucho antes de que tu discapacidad sea visible. Mucho antes de que, por ejemplo, ya tengas que andar en silla de ruedas, a menos que hayas tenido un accidente que te haya llevado a la silla de ruedas, mucho antes de que necesites la silla de ruedas o el andador, ya comienzas a tener debilidad, ya comienzas a tener cansancio, ya comienzas a limitarte a ti mismo. Y luego piensa cuántas enfermedades o discapacidades no encajan necesariamente con lo habitual. Yo he leído que hasta hay gente que dice que una fractura sin la discapacidad es algo permanente. Entonces, una fractura no es necesariamente una discapacidad. Y bueno, cualquier persona que se haya roto la pierna y que ha tratado de caminar por la ciudad con una pierna rota, un brazo roto, sabrá que eso también es una discapacidad. Entonces, también de acá quiero agregar el punto de que las discapacidades invisibles y las discapacidades progresivas. Antes de que llegues a la silla de ruedas, a la pierna rota, al andador o a la prótesis, generalmente ya es un proceso. La discapacidad como es un proceso y no como una condición. Siguiente, por favor. Ay. Gocen con estas fotos, ¿ya? Lo que la estudiante de arquitectura Carmen Farfán se refiere como las rampas de dudosa procedencia. Una selección de las peores rampas, ya, de las peores veredas, las peores manijas, y al derecho lo que llamamos cariñosamente las puertas de garaje mataviejos. Afortunadamente en este caso, el caso de la derecha, una foto que tomé en Barranco, las veredas son suficientemente anchas para que la puerta de garaje pueda abrirse así y no llevarse de encuentro a las personas que caminan por ahí. Pero piensen ustedes, ¿cuántas personas conocen o cuántas veces ustedes han tenido un accidente con estas puertas? ¿De cuántas se han salvado? O peor aún, a las personas acá que son adultos mayores o que tal vez no tienen los reflejos tan rápidos o no llevan bien, ¿cuántas veces han dejado de caminar por ciertos lugares porque le tienen terror a las puertas de garaje en Mataviejos? Y como mis alumnos bien me resaltaron, el problema no es necesariamente que no existan las reglas, sino que no se cumplen a cabalidad. O sea, se cumplen para cumplir con la regla, pero no para que sirva. Por ejemplo, estas maravillosas rampas que a veces no cumplen con su propósito. Siguiente, por favor. Otro ejemplo de Barranco, que si bien Barranco en muchas partes tiene unas maravillosas veredas anchas, también tenemos este caso bastante absurdo, donde acá generalmente esta foto la tomé un día de semana. Vemos, no hay ni un carro ahí, a veces pasan carros, ¿ya? Pero miren todo el espacio que se le dedica al carro y la veredita minúscula que se le dedica al peatón. ¿Qué información no estamos teniendo? Y en base a la información que tiene, ¿qué se está priorizando? ¿Y quiénes están viéndose excluidos por esto? Siguiente, por favor. Segundo reto. Ahora, puedes tenerlo todo bien hecho, puedes tener reglamentos bien hechos, pero también vemos que el mantenimiento importa.
A veces las cosas se hacen mal por mal diseño. Rampas demasiado angostas que terminan en caídas libres, veredas ridículas, ciclovías absurdas. Todos los hemos visto, excelentes ejemplos de mal diseño y mala implementación. Pero muchas veces ocurre que hasta el mejor diseño, el mejor equipamiento, la mejor ciudad, puede volverse inaccesible cuando no hay el mantenimiento adecuado y puntual. Barranco, por ejemplo, vemos aquí cómo es que el deterioro de las calles significa, no es tanto un problema para el vehículo, está protegido por un monstruo de metal de 2 toneladas de peso, pero pensemos estos huecos en las calles, cómo afectan al caminante, al ciclista, a la persona que hace los deliveries, a las personas en silla de rueda, a los niños. Entonces sí, el mantenimiento importa. Siguiente. Más fotos donde vemos este problema. Si bien el caso de la izquierda no es necesariamente muy grave, estas mayólicas simplemente crean hundimientos, pero en general todavía no es problema, podemos anticipar cómo el problema mayor va a crecer. La foto del centro es un poco más seria. No sé qué pasó con esa rampa, pero ahí yo veo esta rampa realmente se ha vuelto inútil. No solamente es demasiado angosta, sino que al romperse el borde ya no realmente termina sirviendo como rampa. Y el caso de la derecha puede ser más común, un deterioro, crea un desmonte y hace que la vereda quede inutilizable. Entonces sí, el mantenimiento importa. Siguiente, por favor. Y no solamente es el mantenimiento cotidiano a baja escala, sino también tenemos que pensar en ese mantenimiento a una escala mayor, a largo plazo. ¿Qué pasa cuando quedamos con partes de la ciudad que no nos preocupamos por ella? Quedan como estos huecos de demoliciones que luego no se concretan, o demoliciones, destrucciones, ensanchamientos que no se hacen. ¿De qué manera un proyecto no terminado, no realizado, crea problemas de accesibilidad, no necesariamente física, sino también de presentimiento? Por ejemplo, en este lindo edificio de la izquierda vemos que simplemente la vereda no existe y se crean ese muro ciego. Mientras que a la derecha se ha creado este muro ciego gigante, que aparte de servir como graffiti para insultar a los policías, un muro ciego en una calle demasiado ancha es un peligro. Entonces el mantenimiento, no solamente estamos pensando en el mantenimiento cotidiano, sino en simplemente en no pensar en dejar abandonados pedazos de la ciudad que qué impacto tienen en la accesibilidad. Siguiente. Tercer problema. ¿Qué pasa cuando el tema de accesibilidad y el tema de es que la ciudad esté de acuerdo con los estándares, ya se choca un poco con los temas de la integridad, la autenticidad y la conservación? Esta foto que la tomé en Maras, en Cusco, que es un pueblo maravilloso, muestra el grado de absurdo que llegamos cuando es importante tener que cumplir con las normas, a pesar de que es ridículo en este tipo de lugar. Y vemos cómo llegamos al punto que se ha priorizado la circulación vehicular, aun cuando la presencia de la iglesia significa que realmente a ese lado no hay vereda y al otro lado hay una vereda, sí, muy útil si es que mides 30 centímetros de altura, pero para el resto de las personas no. Entonces, ¿qué pasa cuando imponemos estándares de ciudad en un pueblo? ¿Es lo más útil? Siguiente, por favor. Aquí tenemos más de esos ejemplos. Las iglesias en Perú, generalmente las que están frente a la Plaza de Armas, una de sus características es que están elevadas y se tiene que acceder por escaleras. Eso significa que las iglesias suele ser el edificio más importante y está a una mayor altura. Y sin embargo, ¿cuántas iglesias han tenido una solución creativa y que no sea disruptiva
al valor para poder que se pueda subir de una manera que no implique las escaleras. Pero, por ejemplo, hacer una cosa muy disruptiva sería, o sea, la iglesia tiene que estar en más alta parte de su historia, pero con una rampa de cualquier manera no es funcional. Entonces, ¿cómo conservamos el valor en este caso? ¿Ya? O, por ejemplo, cómo adaptamos la necesidad de pistas y veredas, ¿ya? A una ciudad, pero de manera tal que no, o sea, ¿cómo podemos hacer que nuestra necesidad de accesibilidad, de adaptar, no resulte absurda y no resulte contraproducente? Siguiente, por favor. Vemos que las ciudades tienen muchas condiciones que en muchos casos la accesibilidad y la adaptabilidad podría, si no se piensa bien, podría terminar siendo destructiva. ¿Alguien pensaría en hacer una rampa para llegar al Puente de los Suspiros o a la Bajada de Baños? Pero, por ejemplo, en algunos casos esto sería bastante difícil. Lo que queremos es cumplir con el reglamento de un manual, o queremos repensar cómo es que más diversidad de personas puedan acceder al Puente de los Suspiros o a la Bajada de Baños. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos estos tres retos. Tenemos el tema de la falta de información o la selectividad de la información que recolectamos, que refleja nuestros sesgos, nuestras prioridades, nuestros valores, el tipo de ciudad que esto genera, el tipo de políticas que genera, a quienes incluimos y a quienes excluimos, tanto por intención como por ausencia, la importancia del mantenimiento, a tanto pequeña escala como a gran escala, tenemos que ser intencionales, y la necesidad de no hacer que cumplir con reglamentos de adaptabilidad y accesibilidad terminen siendo absurdos y contraproducentes y terminen como que yendo en contra de lo que es la ciudad, la identidad, los valores, los usos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y esto es algo que aprendí muchas veces de mis alumnos, que fueron los primeros que me hicieron darme cuenta, que a veces en el pasado mismo están muchas de estas soluciones que se han considerado temas del pasado, desde las esquinas ochavadas, como vemos a izquierda. Mis alumnos, por ejemplo, una cosa interesantísima que descubrieron es que estas esquinas son muy seguras, sobre todo, lo voy a explicar un poquito después con una foto de mi alumna Samantha Flores, cuál es la ventaja de estas esquinas. Vemos arriba a la izquierda cómo es que esta esquina ochavada ha creado una improvisada placita, donde del día que yo fui tomé esa foto, la gente estaba haciendo cola y tenía que hacer cola al aire libre, entonces este pequeño triángulo se convirtió en una pequeña plaza, gran centro de espera. O en el caso, por ejemplo, de los edificios del movimiento moderno, que a pesar de ser rascacielos, usaban elementos como los retiros y poner este nivel de calle, las tiendas, por ejemplo, la permeabilidad de las tiendas, no hacer, por ejemplo, bloques, sino hacer esta accesibilidad, hacer el bloque de tiendas y de los primeros pisos y las torres un poco retrocedidas hacia atrás para crear esta mejor relación con la calle. Entonces, y en el tema, por ejemplo, vemos el tema de la ciudad de Valparaíso, con sus funiculares históricos como una solución histórica y tradicional para resolver el tema de cómo acceder a las partes altas de los cerros. Siguiente, por favor. Por ejemplo, esta foto voy a explicar un poco más. Cuando estábamos estudiando el tema de la seguridad y también de los sentidos, estas esquinas, uno de sus grandes valores es que es muy difícil que alguien te sorprenda. Tú puedes caminar, llegas desde un lado y muy difícil que alguien te sorprenda
y que por ejemplo, que si te pueden asaltar, si te pueden tirar encima, no, muy difícil en una esquina así. También significa que, por ejemplo, para las personas con problemas de audición, este tipo de esquinas también son bastante interesantes porque permite como que escuchar mejor lo que está pasando. Ni hablar de que crea esta oportunidad de crear un frente más, un frente más, un espacio de interacción más, donde antes podría haber sido una esquina con un cruce de muros ciegos. Entonces, esto se pierde mucho, y no solamente tiene que ser no solamente una fachada, sino también el mayor valor es cuando es una fachada activa, como por ejemplo cuando esta esquina ochavada genera en una tienda, una bodega, un pequeño negocio, donde la gente se va a encontrar de manera natural y creas una cruce más amigable. Siguiente, por favor. Ya les he repetido el tema de también tenemos que mirar al pasado para ver qué elementos históricos, tradicionales de la ciudad tienen su valor justamente porque crean estas situaciones que hacen que la ciudad sea más segura, más cómoda, más segura, más cómoda, más interesante. Pero a veces no es suficiente, tenemos que saber cómo podemos innovar para mejorar. Desde algo tan sencillo como ensanchar la vereda, como vemos acá en Barranco. Siguiente, por favor. El valor que puede tener los murales, como la derecha, sobre todo cuando dichos murales son, por ejemplo, ideas, iniciativas de las personas locales. Y a veces, como vemos en la foto de la izquierda, es un caso muy curioso donde lo que era una plaza, esta es la plaza que está en la avenida 28 de julio del centro de Lima, que de cierta manera, para muchos sentidos, es un desastre. Primero, que esa es la famosa plaza del bypass. Como verán, no hay un árbol, es una cosa tremenda de cemento. ¿Quién va a querer estar ahí? Resulta que hasta en una plaza que es un desastre, ¿ya? Hay un grupo de personas que la aprecia mucho. Esta foto la tomé un día de semana todo y habían muchos skaters y bicicleteros, para los cuales no hay nada mejor que una expansión enorme e ininterrumpida de cemento liso para practicar todas tus piruetas, y como nadie quiere estar ahí porque se mueren de calor y no hay dónde sentarse a descansar, quiere decir que pueden hacer sus piruetas sin miedo a que estén molestando a nadie. Entonces casi se convierte, como a veces hasta un mal diseño, ¿ya? En las personas, siempre puede ser que haya un grupo de gente que lo aprecia. Generalmente, no sé, muchas veces pasa que la gente que lo aprecia no es necesariamente la gente que los usos más positivos, pero este es un caso interesante donde esta plaza terminó siendo, de lo que yo vi, les gusta mucho a los skaters, aunque el día que yo fui también habían algunos chicos, grupos de chicos practicando sus coreografías. Claro, como no hay nadie, entonces no molestan a nadie si van y ponen su música y practican sus coreografías. Siguiente, por favor. Y históricamente también han salido recomendaciones de cómo hacer. Es increíble que este dibujo tiene mi edad, tiene 42 años, y te sigue sirviendo para ver cómo es que muchas cosas, por ejemplo, ven aquí el dibujito a la parte de la izquierda, cómo es que al dibujar, por ejemplo, este tipo de dibujos, guías de recomendación que te dicen, a ti te parecerá completamente normal hacer la mesa alta para que puedas llenar un papel de manera más cómoda, pero significa que una persona más chata, una persona en silla de ruedas, esta termina siendo inutilizable. Entonces acá el reto no es solamente hacer cosas para la gente discapacitada, sino cómo puedes diseñar algo para que sea útil para todo el mundo o con adaptaciones para que le pueda servir a una mayor diversidad de personas. Siguiente, por favor. Porque se habla del efecto del corte en la vereda. ¿Qué pasó cuando se comenzaron a cortar las veredas para crear rampas? Es cierto, ahora era posible que la gente con sillas de ruedas las pueden utilizar, pero también significa que las pueden utilizar si estás con tu carrito de compras.
si estás con tu cochecito de tu bebé, si estás con tu bicicleta, si estás con por ejemplo, todos los cargadores del mercado central del centro de Lima, las aprecian mucho, porque ya puedes cargar todas tus cosas. Es el efecto del corte en la vereda. Haces algo para beneficiar al grupo de personas más vulnerables y todos se benefician. ¿Cuántos de nosotros no preferimos muchas veces una rampa a escaleras? Cuando haces, por ejemplo, el Alexa, los famosos parlantes inteligentes, que los llamas. Ok, condiciones de privacidad, que ellos están recolectando toda nuestra información, pero no piensan que, por ejemplo, para una persona ciega o un adulto mayor, por ejemplo, que pueda entrar un adulto mayor a su casa y decir, Alexa, ya tomé mis pastillas de hoy. Alexa, por favor, me estoy cayendo, llama a mi hija y dile que me estoy sintiendo mal. Y Alexa, sí, voy llamando a tu hija. Y quedo que acá con estas preguntas de Bruce Hanna, que voy a resaltar algunas que dicen, por ejemplo, ¿por qué diseñas algo que no puede ser utilizado? ¿Por qué dices algo que no puede ser escuchado? ¿Ya? Siguiendo la idea. Y decían, ¿cómo entonces es que los ciegos escuchan música? ¿Cómo es que el mudo habla? ¿Cómo es que el paralizado siente? ¿Y qué estándares son estándares? ¿Cuáles normas son normales? Y dijo, pero ustedes, el diseñador, debe construir el edificio, diseñar el diseño, esculpir la escultura, dibujar el dibujo. Finalmente dice, porque el diseñador debe preguntarse, ¿quién es el diseñador? ¿Cuál es el problema de diseño? ¿Dónde va a ser utilizado el diseño? El diseño universal es posible si las respuestas son todo el mundo, universalidad, en todos lados, siempre universalmente. Siguiente, por favor. Terminando esta idea, entonces, ¿cuáles son mis ideas? Esta es una investigación que recién ha comenzado. Mis alumnos han sido como que los que comenzaron esta experimentación conmigo. Les agradezco que ha sido un verano donde, gracias a ellos, recorrí el centro de Lima, recorrí Lima, Cusco, Huaraz con ellos y aprendí muchísimo. Que nos hace pensar, por ejemplo, primero que tenemos que repensar solamente para nosotros que somos la mayoría de los que gozamos del privilegio de la normalidad, ¿ya? También tenemos que pensar en cómo entonces podemos hacer que las cosas sean más accesibles, más inclusivas. Y tenemos que reconocer también las injusticias de la ciudad histórica, las exclusiones históricas. Y también de pensar entonces, ¿quiénes entonces tienen derecho a la ciudad histórica? Cómo transformar y adaptar la ciudad sin comprometer o arriesgar o amenazar su singularidad, su identidad, su autenticidad. Lo mismo que decimos, los vacíos de información, la necesidad de considerar a actores históricamente invisibles y marginalizados, e incorporarles como diseñadores, líderes, transformadores y tomadores de decisiones. Eso es lo importante. Las personas con discapacidades, y ya hemos visto que el tema de la discapacidad y la diversidad es bastante grande, es un proceso, y no es una condición fija, sino es casi una condición muy, muy mutable. Estas personas no deben ser solamente consideradas como clientes o actores pasivos, sino que tienen que ser parte de las personas que comienzan a tomar decisiones, a diseñar, a inventar, a crear, a adaptar. Identificar ganadores históricos, como qué soluciones hay históricamente que pueden solucionar muchos de estos problemas. Es como cuando dicen, antes de crear una cosa, piensa, ¿qué es lo que ya compré? ¿Qué es lo que ya qué hemos hecho ya? Antes de pensar en qué vamos a comprar, qué vamos a crear, qué vamos a hacer eso, ¿qué es lo que ya tenemos que podemos utilizar? A veces hasta un mal diseño puede funcionar, como la famosa Plaza 28 de Julio. Y tenemos que pensar en la diferenciación entre malos diseños, cuando las cosas están mal hechas desde el principio, cuando comenzaron bien, pero se implementaron de manera mala o indiferente, pero también hay que pensar que no siempre el diseño es suficiente. A veces los problemas son mayores, son legales, son estructurales,
son políticos y son sociales. Entonces con esto los dejo acá y como les digo, así como este proyecto sigue siendo una investigación en curso, nos abrimos a la conversación. Muchas gracias. Gracias, Rosabela, magnífica la charla. Has abierto un montón de temas, en realidad, y las imágenes también, por ejemplo, ver esa imagen del Jirón de la Unión llena de gente, sin mascarilla, me ha llamado un montón la atención, ¿no? Como que acá en Lima, al menos creo yo, al menos me he desacostumbrado un poco de ese tipo de imágenes, ¿no? Tenemos algunas preguntas, Rosabel, entonces te las voy haciendo. Igual a los participantes, si quieren hacer preguntas por el chat, también lo pueden hacer. Yo te voy a pasar las preguntas que nos han pasado por el Facebook. Eh, una primera es sobre el futuro de las ciclovías, porque ahora, no sé si sabes, pero en Lima en la pandemia se hicieron muchas ciclovías y preguntan qué crees que va a pasar con esas ciclovías post pandemia y quién norma las ciclovías. Esto de quién norma supongo que se refiere al hecho que hay muchas ciclovías que, por ejemplo, terminan de pronto, ¿no? Y no hay continuidad, entonces creo que va tal vez un poco por ahí. También preguntan sobre esto que señalabas de autos versus peatones, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué en Lima se ha privilegiado siempre a los autos? ¿Y por qué incluso hay distritos o zonas, por ejemplo, de La Molina, donde no hay veredas? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de esto, ¿no? Imagino que en cuarentena eso fue peor, ¿no? Cuando no se podía salir en auto. Eh, Preguntan también si la accesibilidad depende del distrito y si crees que la pandemia será un punto de quiebre para cambios urbanos. Te dejo estas preguntas, Rosabela, y voy viendo las del chat, pero estas preguntas por ahora. Bueno, una cosa importante es que prácticamente de la última pregunta es interesantísima, porque prácticamente no ha habido todas las pandemias y epidemias que han habido, han cambiado, han llevado a importantes cambios tecnológicos, sociales. La idea de que el cólera, que tuvimos la última pequeña epidemia de cólera en el 91, pero esta idea de que el cólera, de que el agua te podía enfermar y que el agua contaminada, que básicamente llevó a una revolución de los sistemas de sanidad, de acceso al agua, eso no se sabía cuando hubo la epidemia, por ejemplo, hace muchos años. La gente tomaba el agua y no sabía de que el agua era lo que los estaba matando y lo que los estaba enfermando. Entonces, cuando, por ejemplo, el John Snow que sí sabe, un médico inglés del siglo XIX, hizo su famoso mapa e investigación de dónde estaban los enfermos de cólera y pudo descubrir que todos los enfermos tenían en común que todos habían, sabiéndolo o no, tomado agua de una misma fuente contaminada. Y descubrió que muchas veces había gente que no se enfermaba. ¿Por qué? Porque tomaba agua de otra fuente o tomaba alcohol. Entonces el proceso de convertir el agua en alcohol, epidemias como de tuberculosis, la pandemia de 1918, la gripe española. Pensemos en todos estos desastres. Uno a veces piensa por qué, una cosa tan sencilla de que por qué en Estados Unidos se celebra tanto San Patricio, con todas sus cosas verdes, ¿sí? Y es porque también comenzó con una enfermedad que afectó la cosecha de papas, y políticas inglesas también tuvo mucho que ver, que llevó a una migración masiva de irlandeses a Estados Unidos, y eso cambió bastante la composición social de Estados Unidos, que llegaron esta enorme cantidad de irlandeses que comenzó con una enfermedad. No sabemos todavía, porque los cambios se van a ir adaptando de manera gradual. No vamos a ver el efecto de la pandemia inmediatamente. Lo vamos a ver, algunos efectos han sido inmediatos, pero algunas cosas las vamos a ver que se van a ir normalizando con los años. En algunos casos, yo creo que, por ejemplo, acá en Perú, con los colegios, hubiera sido excelente oportunidad de repensar toda la idea del colegio. Pero, por ejemplo, y la idea del trabajo, ¿cuánta gente va a regresar a grandes oficinas donde todo el mundo tiene que ir? ¿Cuánta gente, por ejemplo,
pero por ejemplo también la pandemia, ¿qué cosas ha resaltado? Que cuántas mujeres se han visto perjudicadas porque se asumía de que ellas tenían que cuidar a los niños inmediatamente. Entonces, y ahora no solamente tienen que cuidar a los niños, tienen que hacer escuela. Entonces, las mujeres que trabajaban, ¿qué se hacían? Entonces, sí, la pandemia definitivamente va a afectar las cosas como van. Y también la bicicleta. La bicicleta también fue, curiosamente, se comenzó a popularizar por un desastre natural que mató, creo que fue la epidemia, no me acuerdo si fue la erupción de volcán de Krakatoa o de Bora, entonces no estoy segura si fue en 1815 o 1883, que llevó a un pequeño invierno nuclear en Europa, el sur global se salvó, y que llevó a hambrunas, muerte de caballos. Entonces no había caballos, entonces ¿qué tenías que hacer? Se comenzó a popularizar los primeros precedentes de la bicicleta. Entonces sí, las guerras, los desastres, las pandemias siempre han sido los detonantes de grandes cambios que luego con el tiempo se van normalizando. Las ciclovías también es una cosa muy curiosa, porque es también la idea de quiénes toman las decisiones y con qué estándares toman las decisiones. A veces pienso, ¿qué pasaría la gente que diseña, que impone las reglas viales de la ciudad? ¿Ellos usan transporte público o usan carro? ¿Van a tener que vivir con las consecuencias de lo que hacen? Las personas que que no consideraron importante incluir, por ejemplo, que el metropolitano tenga que tener aire acondicionado. ¿Ustedes creen que eran usuarios de metropolitano? ¿Ya? Las personas que diseñan los sistemas de transporte público, ¿usan ese transporte público o no? ¿Viven con las consecuencias de sus decisiones? Entonces, ¿y con qué frecuencia nos atrevemos a retar el status quo? ¿Qué pasa cuando lo retas? La pandemia simplemente fue una gran oportunidad para tirar por la tracho muchos status quo, como por ejemplo que el carro. ¿Cuánta gente comenzó a maldecir el hecho de que su maravillosa casa en La Molina, si ya no podías usar el carro, estabas atrapado ahí? Y es cierto, nunca se pensó, por ejemplo, en toda la gente. Por ejemplo, ¿alguien ha pensado en esas casas, en La Molina, San Borja, todos esos distritos, que todas esas casas no podrían funcionar sin un ejército de personal de servicio? ¿Alguien alguna vez ha pensado cómo es que ese personal, todas esas personas, tú les preguntas, esas personas sabían perfectamente que llegar hasta esas casas era un problema grave, porque esas personas no llegan con su propio carro, llegan con transporte público y a veces tienen que caminar largas distancias, ¿ya? Entonces, pero nadie se le ocurrió preguntarle a esas personas. Esas personas eran básicamente invisibles. Esas personas te podrían haber dicho perfectamente, así como yo una vez leí, ¿quieres saber realmente qué tan bien funciona una casa o un edificio? Pregúntale a la gente de limpieza, pregúntale a la gente del mantenimiento, pregúntale a todos los pequeños usuarios, a esa gente que nunca nadie. Entonces, muchas veces lo que pasa es, ¿quiénes diseñan? ¿Para quiénes diseñan? Ese divorcio entre quien diseña y entre crea los estándares y los usuarios. No te escucho, Jorge. Sí, perdón. Rosabela, hay una pregunta por el chat y es ¿cómo influencia el tema del turismo en las políticas de accesibilidad en las ciudades históricas? Mira, no sé mucho, pero me atrevo a pensar que lo que pasa es que es un poco complicado, porque también muchas veces, ¿quiénes son las personas que viajan? Y también tenemos que pensar que muchas veces las personas que viajan a veces son gente mayor. Gente mayor que viaja con maletas, que viaja con, por ejemplo, muchas veces gente mayor, por ejemplo, es una cosa, una realidad. La gente mayor, por más dinero que tenga, también comienzan a caer dentro del grupo de discapacidad. Entonces, a veces puede ser que en las condiciones correctas, adaptar la ciudad para esta gente, por ejemplo, para si un montón de adultos mayores, a veces lo que queremos hacer es que queremos solucionar las cosas para ellos de mala manera.
entonces decirles, ah, ya, tenemos que hacerla para que se puedan mover mejor en auto, o no, no necesariamente es, tenemos que hacerla para que se puedan mover mejor a pie y no tengan que necesitar de auto, porque a veces lo que termina ocurriendo con el turismo es que se quiere proteger, se toman normas para proteger a la gente, pero luego no hay el efecto de decir, de que crear normas que terminen beneficiando a todo el mundo. ¿Qué tipo de ciudad atrae a los turistas? O sea, el turista, sí, hay todo un grupo de turistas que les encanta las ciudades fantásticas como Disney, pero piensa también, ¿qué es lo que tiene Disney? Disney tiene la mejor escala humana que hay. Hacen trampa, usan ilusiones ópticas, tienen un mantenimiento impecable, piensan en toda la diversidad, pero al mismo tiempo la gente generalmente, una vez yo leí un libro que decía autenticidad, eso es lo que la gente busca. ¿Qué tipo de, cuando uno piensa, tú como turista, ustedes como turistas, cuando quieren visitar una ciudad, ¿a qué ciudad piensan? ¿Por qué, por ejemplo, cuando la gente se quiere ir a Estados Unidos, se quiere ir a los grandes centros de ciudades, se quieren ir a las ciudades que son interesantes, se quieren ir a las ciudades que son atractivas, se quieren ir a las ciudades donde se vayan a sentir seguros? ¿Por qué tanta gente quiere irse, bueno, a Nueva York, a Washington, a San Francisco? Por ejemplo, sí, Miami también, pero Miami que tiene una zona que es muy peatonal, muy caminable y muy bonita. Pero ¿quién quiere ir, por ejemplo, a ciudades donde son un universo de autopistas y nada? Entonces también hay que pensar, el turista muchas veces lo que pasa es que tiene un poder casi desproporcionado, porque prácticamente ejerce influencia con su platita. Entonces también tiene mucho que ver qué turistas estás atrayendo, ¿ya? Y el turista puede generar cambio, pero puede generar cambio del malo o cambio del bueno. Y también quiere decir, ¿quieres atraer el turista que le atraiga la ciudad auténtica, que le atraiga la actividad cotidiana, que se sienta como un huésped de la ciudad, o quieres el turista, o estás atrayendo sin quererlo o queriéndolo al turista que quiere verse escudado de todo eso? Bueno, Rosabela, muchísimas gracias por la charla. No sé si te es posible hacer alguna mención del curso que vas a dictar. Ah, sí. Como parte de esto, el curso de verano que hicimos para la católica, lo estoy adaptando para una versión para el público en general, el curso de ciudades caminables. Es un curso que es teórico-práctico, que vamos a discutir todos estos temas de la ciudad, desde el tema de la discapacidad, el tema de los sentidos, cómo vivimos la ciudad a través de los sentidos, el tema del derecho a deambular por la ciudad, el derecho de ser un diletante. Y parte del curso implica no solamente las discusiones de clase, sino, y acá está lo divertido, implica que ustedes caminen. Una misma caminata desde varias perspectivas diferentes. Hacer una caminata concentrándose en los sentidos. Hacer una caminata concentrándose en la discapacidad. Hacer una caminata concentrándose en los diferentes elementos de la escala. Hacer una caminata en la noche, tratando de entender cuáles son las cosas que cambian en la ciudad cuando es de noche. Pero claro, siempre y cuando, como digo, priorizando la seguridad ante todo. Y como digo, entonces es un curso donde vamos a reflexionar sobre todos estos elementos de las ciudades, y lo que es interesante es que pueden hacerlos desde el lugar donde viven. Y eso es lo que creo que le va a dar más valor, porque es la idea de poder conocer cada lugar. Que los invito a que ustedes en este curso, la idea es que les quiero dar herramientas y experiencias para que aprendan a ver sus ciudades de diferentes maneras, pero también significa que todos los participantes vamos a aprender de diferentes experiencias de ciudades y también de sus experiencias como personas. Por eso también quisiera, si quieren participar de este curso, que va a durar, creo que son 6 sesiones, ¿no? 6 sesiones, y su tarea semanal es salir a caminar. Salir a caminar y documentar su caminata, y luego venir a la clase y vamos a comentar las experiencias de cada uno. Entonces los invito al curso, que Jorge nos va a poder contar, pueden darle la información más específica sobre el curso.
Muchas gracias, Rosabela. Acá en el chat está el link y los que están en Facebook también pueden entrar a las redes y a la página del instituto. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Rosabela, por la charla. Muchas gracias a todos los participantes y pedirles que estén atentos a los eventos del instituto por nuestras redes sociales. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches.